Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos una semana más aquí en su programa Actualidad. ¿Se ha preguntado usted qué tan saludable es lo que comió, por ejemplo, hoy al desayuno, el almuerzo o lo que va a cenar? ¿O recuerda usted cuándo fue la última vez que comió una fruta? Según los especialistas, muchas de las enfermedades están relacionadas directamente con los malos hábitos de alimentación que tenemos los humanos. En actualidad, hoy queremos que de una forma práctica y a un costo accesible, usted aprenda, se eduque, coma saludable y por supuesto logre mejorar su calidad de vida, que es el propósito fundamental. Para conversar más sobre este importante tema que nos debe interesar a usted, a mí, a todos, nos acompaña hoy la nutricionista Mónica Mata Montero, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas noches, Mónica. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias a ustedes. Un placer estar aquí para compartir un poco de información con todos. Mónica, para iniciar, ¿a qué nos referimos cuando utilizamos el concepto de comer saludablemente? Bueno, el concepto de comer saludablemente es un poco complejo, ¿verdad? Porque va a depender, dependiendo de la persona, o sea, muy específico. Si tenemos alguna patología, alguna enfermedad específica, pues va a variar qué sería comer o no saludable para nosotros. Pero en general, pues incluir de todos los grupos de alimentos en una forma adecuada. Entonces incluir pues las harinas, las frutas, la comida tradicional, las carnes y los vegetales. Sería como de una forma muy sencilla la mejor descripción de comer saludable. Mónica, ¿qué alimentos son imprescindibles en la dieta de cualquier ser humano? Ya mencionábamos algunos, pero en términos generales, ¿qué debemos de consumir todas las personas que no nos haga falta? Ok, bueno, esto es un poco pues gracioso porque existen ciertos regímenes como el vegetarianismo o veganismo que excluyen algunos grupos de alimentos, en este caso todos los que sean de origen animal, y se puede llevar una vida saludable manteniendo uno de estos regímenes, pero hay que tener mucho más cuidado, ¿verdad? Entonces, siempre que involucremos todos los grupos de alimentos va a ser mucho más fácil tener una alimentación saludable que cuando ya empezamos a excluir grupos, porque tendríamos que buscar en ciertos casos suplementaciones de algunos nutrientes que son difíciles de conseguir en el reino vegetal, como la vitamina B12, por ejemplo, que ya necesitaríamos de una pastilla. Si nos vamos a un régimen como el veganismo, que excluye totalmente los productos de origen animal. Hablando de esos grupos de alimentos, para efectos de ejemplificar a los televidentes que en este momento se pueden estar preguntando qué alimentos hay en cada grupo, ¿cómo podemos ejemplificarles? Ok, bueno, nosotros en la nutrición los dividimos en los cereales o harinas, que serían el arroz, el pan, los frijoles, las pastas, todas estas cuestiones que tradicionalmente es como a la que las personas les tienen más miedillo. ¿Okay? Luego tenemos otro grupo que serían las carnes, en el que vamos a incluir pues básicamente los productos de origen animal. Tenemos otro grupo que serían los vegetales, que bueno, está, ¿verdad? Todas las cosas de hojas verdes, que en los vegetales no cuenta la papa, la yuca, esto los vamos a contar como harinas, y luego tenemos las frutas. Entonces, básicamente, esos serían los grupos de alimentos que trabajamos en la nutrición, así los segmentamos los alimentos nosotros. Y bueno, muchos podrán estarse preguntando, ¿cómo combinar esos grupos de alimentos? Okay, ¿Cuál es la clave? Hay una recomendación para Costa Rica que la da el Ministerio de Salud, que lo que indica es que el 50% de su alimentación diaria esté compuesta de harina, cereales, carbohidratos, un 30% de productos de origen animal. Entonces ahí tenemos pues las carnes de todos los animales, la leche, los huevos, el queso. Tenemos otro 30% de frutas y verduras, y vamos a tener una cantidad muy pequeñita, básicamente siempre se trabaja como un 5% de grasas y azúcares, que si bien son importantes, hay que manejarlos con bastante cuidado. ¿Cómo lograr manejarlos con ese cuidado, el tema del azúcar? El azúcar, bueno, normalmente el azúcar lo incluimos en todo, ¿verdad? Y es súper curioso que hay alimentos que jamás uno se imaginaría que tienen azúcar, como el pan baguette, por ejemplo, en lo que normalmente vamos en los excesos. Entonces yo lo que siempre recomiendo es una alimentación lo más natural posible,
en la que uno pueda controlar todo esto, ¿verdad? Entonces, saber realmente qué le estamos agregando. Por ejemplo, si yo preparo la comida en mi casa, yo sé que a la salsa que hice para el pollo no le agregué ningún tipo de azúcar o algo extra que le pudieron haber puesto en un restaurante. En la casa podemos tener la posibilidad de controlar qué le agregamos y qué no. Entonces, esto sería vital, y tener mucho cuidado con las bebidas, que son otro componente que generalmente aporta muchísimo azúcar, y pues lo que ya conocemos, que serían los postres. Entonces, tratar de regularlos, y no, la recomendación del Ministerio de Salud es 2 porciones por día. Entonces, básicamente, si nos tomamos 2 vasos de fresco en el día, ya tendríamos la cantidad de azúcar suficiente. De ahí la importancia de consumir agua. Exactamente, sí, o igual podemos tener otras bebidas, por ejemplo, el café pero sin azúcar, los tés, serían cosas que podemos incorporar si los vamos a tomar sin azúcar. Pero ya si estamos tomando frescos, y otro que es súper común son los frescos de paquetito, que las personas a mí me dicen en la consulta, yo tomo X marca, ¿verdad? Pero no le pongo azúcar, ya el paquetito en sí trae su buena dosis de azúcar. Entonces sí, preferiblemente agua o alguna de estas bebidas como té, café, pero sin azúcar. Licenciada, bueno, ya hemos recapitulado un poco de los grupos de alimentos que deben de estar presentes en la dieta de todo ser humano, y quería consultarle cuántos tiempos de comida son los que se recomiendan para las personas. Ok, igual varía, ¿verdad? Varía mucho dependiendo de una enfermedad, de la actividad física que realice una persona, pero lo recomendable para una persona sana en general son 5 tiempos de comida. Entonces tendríamos el desayuno, el almuerzo y la cena como tiempos principales, y una merienda en la mañana y una merienda en la tarde para no pasar tanto tiempo sin comer. Algo como muy fácil de encerrar este concepto sería tratar de comer cada 3 horas. Leyendo precisamente sobre este tema, previo a la entrevista, me llamó la atención un punto que se refería sobre los aspectos que debemos de tener en cuanto a la calidad de lo que comemos, que es lo que ya usted bien nos explicaba, sí. Pero hay otro aspecto fundamental que tiene que ver con la cantidad, porque podría decirse que estoy comiendo alimentos que son saludables, pero me estoy excediendo en la cantidad. Entonces, ¿cómo tener ese cuidado desde lo que preparamos en nuestro hogar? Ok, bueno, esto es algo bastante curioso, porque nosotros desde que nacemos traemos el mecanismo para regularnos pues la cantidad de comida que necesitamos. Entonces nuestro cuerpo tiene la capacidad, que esa sería el hambre, para decirnos que necesitamos alimentos, y ya cuando nos sentimos llenos, pues para decirnos que ya estuvo, que ya no necesitamos más. Pero nosotros tendemos a obviar estas señales que nos manda el cuerpo. Entonces nos pasa que terminamos de comer y queremos repetir, y luego ya no podemos caminar, entonces ahí nos pasamos de la cantidad necesaria. Pero en general el cuerpo ya viene con los mecanismos para decirnos qué tanto tenemos que comer. Es muy curioso con los chiquitos, los papás cometen el error muchas veces de que el niño ya no quiere comer más, y los papás se les impone. Exactamente, los presionan un montón para que ellos coman muchísimo más. Entonces van alterando estos mecanismos naturales que traemos desde que nacemos. Y justo ese es un tema que queremos abordar más adelante con motivo de la entrada a clases, para que los padres de familia también lo pongan en práctica ahora con las meriendas de sus hijos. Nosotros vamos a hacer aquí nuestra primera pausa comercial. No se separe, ya regresamos con más de su programa Actualidad. Ya regresamos con más de Actualidad. Estamos de vuelta con más de Actualidad. Gracias por continuar en compañía de su programa Actualidad. ¿Es usted de los que comen con remordimiento o desea aprender a aprovechar los alimentos que tiene al alcance para prepararlos de forma balanceada? Estas y otras consultas son las que estamos analizando esta noche con nuestra invitada de la semana, la licenciada Mónica Mata Montero. Mónica, hemos venido hablando un poco acerca de lo que debe contemplar la dieta de toda persona, pero también quisiera que usted nos pudiera dar algunas recomendaciones, cómo podemos aprovechar todos esos alimentos que en ocasiones tenemos al alcance en esta zona agrícola, incluso en las mismas fincas, para lograr mantener esa dieta balanceada. Okay. Bueno, nosotros tenemos la ventaja aquí en la zona de Los Santos que tenemos disponibilidad de muchísimos alimentos. Aquí la verdad que tenemos todo súper fácil de conseguir.
Entonces podemos aprovechar un montón, como le comentaba antes, lo de los grupos de alimentos, pues tenemos en los cafetales, en los patios de las casas, tenemos los limones, las naranjas, hay casas en las que hay moras, guayabas, tenemos un montón de frutas, entonces ya por ese lado estamos súper bien. Igual si pues ya queda un poco de dinero ahí para comprar otras frutas como la sandía que no se producen acá, las podemos incluir también. Tenemos en los cafetales los guineos, el plátano, tenemos en algunos, bueno, siembran el ñampí, el ñame, los frijoles, que aquí hay montones de gente que la produce. Entonces, pues podemos aprovechar todas estas cosas. Hay muchísimas casas en las que tienen sus gallinitas y producen hasta los huevos que se van a comer. Entonces, pues aquí tenemos todas esas posibilidades de desarrollarlo. Y bueno, ya cuando la gallinita llegó a cierta edad va a terminar en la sopa, ¿verdad? Entonces, que también nos aporta otro exactamente, valor. y es buenísimo, incluso mucho mejor que los pollos que podemos conseguir normalmente, porque lleva un proceso de producción totalmente distinto. Entonces sí, tenemos que aprovechar porque normalmente aquí en la zona pues todo el mundo tiene su pedacito, ¿verdad? O detrás de la casa o adelante. Incluso he visto personas súper ingeniosas que en una pared en forma vertical logran cosechar pues hortalizas como una lechuga o incluso hierbas para cocinar y tratar de usar menos condimentos pues comprados para preparar los alimentos, y eso tiene un valor nutricional importantísimo. Es una cuestión de meramente de creatividad también, ingeniárselas para producir lo que nos comemos de forma saludable. Veo que por acá también usted traía de ejemplo unas naranjas que las encontramos a veces en el jardín de la casa, en el patio trasero, en la finca. Una fruta como estas, ¿qué elementos nos aporta a la dieta? Ok, bueno, las frutas, el mayor aporte que nos van a tener sería de glucosa, de muchas vitaminas y muchos minerales. Es importante con las frutas tratar de consumir de varios colores. Entonces, por ejemplo, si vamos a tratar de utilizar lo más que se pueda de la casa, tenemos el banano, que es blanco, la naranja, que es anaranjada. Tenemos el limón, que también es blanco, el limón dulce, y ahí vamos encontrando, porque de acuerdo al color, cada fruta y cada verdura nos va a aportar ciertas vitaminas y minerales. Entonces, hacer una combinación es pues muy importante para lograrnos aportar de todo, pero en general todas las frutas nos van a aportar vitaminas, minerales, carbohidratos y muchísimos antioxidantes, que son los que pelean contra el cáncer y contra la mayoría de enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión. Entonces tienen que ser parte importantísima. ¿Y en qué tipo de frutas podemos encontrar eso? Todas las frutas van a aportarnos. Ahora en las redes sociales, ¿verdad? Se ve mucho que pasan pues las cadenas dando mayor beneficio a una fruta que la otra, pero en realidad todas tienen su cosita importante, ¿verdad? Entonces es súper útil tratar de comer de todos los colores de frutas. Bueno, un método muy práctico y sencillo que nos podría permitir guiarnos al momento de tomar la decisión, ya sea de compra de lo que son las frutas. Mónica, quisiera que nos comentara puntualmente, porque también esto nos sirve para educar a los televidentes, es cuáles son esos errores que con mayor frecuencia cometemos a la hora de alimentarnos. Okay. Fuera de cámaras hablábamos que en ocasiones tiene que verse la forma en la que preparamos los alimentos, ¿verdad? Que combinamos 2 carbohidratos en un tiempo de comida. Entonces, ¿cuáles son esos errores que ustedes desde su campo han ido identificando? Ok, bueno, la preparación es un error muy frecuente en pues en la alimentación, porque tenemos, por ejemplo, pues el puré de papa, que en sí un puré de papa está excelente, ¿ok? Tenemos la papa, si le vamos a agregar, qué sé yo, un poquito de leche, sal, pero hay personas que le agregan una barra de Numar o mantequilla o margarina o cualquier cosa de estas, ¿verdad? Entonces ya vamos pues a modificar las características del alimento. Entonces siempre la preparación sería el primero de los errores. Naturalmente todos los alimentos son súper sanos. Nosotros los seres humanos somos los que le hacemos cambiecillos que los dejan de ser pues tan sanos. Luego tenemos sí las combinaciones. Definitivamente lo ideal sería que cuando vemos nuestro plato la mitad esté lleno de los carbohidratos, entonces pues arroz, frijoles, tratar de no exceder 2, un cuarto del plato de la proteína, entonces podríamos tener un huevo, pollo, carne de res, de cerdo, cualquiera de estas, un trozo de queso.
y una cuarta parte de los vegetales, que los vegetales prácticamente nadie come, o el que come casi que solo come lechuga. Entonces, volviendo a lo que acabamos de comentar de las frutas, que también sea con los vegetales, pues están dejando por fuera los beneficios de todos los demás vegetales. Bueno, una gran lección nos deja para comenzar a dar esos primeros pasos, tanto en lo personal como en el núcleo de familia, ¿verdad? Porque en tanto toda la familia pues logre empezar a comer saludablemente, empiezan a verse los resultados. Nosotros, Mónica, vamos a hacer aquí nuestra segunda pausa comercial, pero al regresar de unos minutos vamos a conversar sobre algunos tips que le podrían servir a usted para esta entrada a clases, para que aprenda a preparar las meriendas de sus hijos. No se separe, ya regresamos con más de su programa Actualidad. Ya regresamos con más de Actualidad. Estamos de vuelta con más de Actualidad. Gracias por continuar en compañía de su programa Actualidad. Y recientemente inició el nuevo curso lectivo, y si aún usted está pensando qué prepararle a sus hijos de merienda, pero que sea saludable, precisamente lo que hemos venido hablando en este programa, hoy nuestra invitada, la nutricionista Mónica Mata Montero, nos guiará con algunos tips que estamos seguros que le serán de gran utilidad. Mónica, bueno, un tema que también es de importante atención, que tiene que ver con las meriendas que le preparamos a los hijos cuando van a la escuela o colegio. ¿Cuáles son esas recomendaciones para que ellos también vayan aprendiendo a comer saludable? Ok, bueno, primero quiero decir que no tenemos que basarnos en la contextura que tenga el niño, porque me he topado meriendas que los papás le envían cosas súper cargadas de azúcar, súper cargadas de grasa, para que el niño suba de peso. Entonces, pues sí, lo van a lograr hacer subir de peso, pero no de la manera correcta. Entonces, definitivamente estas recomendaciones son para cualquier niño. No vamos a hacer ninguna división, porque a veces tratan de etiquetar un poco, ¿verdad?, para quién son las recomendaciones. Entonces, estas van a ser de forma general. Ok, definitivamente, como hemos venido hablando de las frutas y las verduras, a mí para las meriendas, principalmente en la mañana, me encanta que los niños lleven frutas y verduras. ¿Por qué verduras también? Porque hay niños que les encantan, por ejemplo, los palitos de zanahoria. Entonces hay que aprovechar que es un momento en el que le podemos dar como los palitos de zanahoria crudos, darles las frutas, igual que los papás no se estresen en tratar de que el niño coma como de todas las frutas, ¿verdad? Porque es algo difícil de lograr en un niño, es normal que algo le guste y que otras cosas no. Entonces, respetarle mucho sus gustos y preferencias y darle lo que le gusta, siempre tratando de ofrecerle las cosas que uno sabe que no le gustan, no dejándolas totalmente de lado, manteniéndolas ahí como una oferta, pero sin hacer ninguna presión, porque si el niño no se lo come en la casa, jamás se lo va a comer en la escuela, ¿verdad? Entonces, tratar de, pues sí, tomarlo muy en cuenta también al niño, de que él trate de aportar para que se sienta incluido en las decisiones y así se coma la merienda como con muchísima gana. Entonces, bueno, tendríamos las frutas. Con los jugos pueden ser una muy buena opción, pero hay que tener mucho cuidado, revisar los ingredientes del jugo. Siempre tratar de buscar los que están hechos a base solo de frutas, que no les agregan pues azúcares, saborizantes, colorantes, que pues no van a tener ningún aporte nutricional y el niño pues no vamos a generar nada positivo en él con estos jugos. En ese caso, Mónica, ¿podríamos sustituir los jugos por jugos naturales preparados en casa? Claro, eso sería lo ideal, eso sería buenísimo, que ojalá ahí la mamá en la mañana o el papá o el mismo niño se prepare ahí un licuadito de, no sé, la fruta que le guste, fresas o alguna combinación y se lleve pues en un recipiente para la escuela o colegio. ¿Okay? Luego tenemos otras cosas que a mí me encantan para las meriendas, que serían las semillas. Las semillas me parecen una opción excelente. Bueno, yo ahí... Por acá tenemos unas. ¿Qué tipo de semillas son estas? Para explicarle a los televidentes. Ahí tengo almendras y pecanas. Esas las traje porque son las que como yo. Son las que más me gustan, pero tenemos una gama grandísima. Tenemos el maní, los marañones, los pistachos. Hay muchísimas opciones. Sí, tener cuidado con las semillas, que no estén saladas, y no tanto por la sal, sino que para colocarles la sal, fríen las semillas. Entonces estaríamos agregando pues aceite ya a algo completamente natural. Y luego otra opción que me encanta para las meriendas sería el yogur. Yo aquí tengo un yogur natural.
está mezclado con una mermelada de fresas que yo preparé, simplemente dejé las fresas ahí cocinándose, entonces igual pues estamos ahorrando todas estas mermeladas que vienen súper cargadas de azúcar y de saborizantes y realmente lo último que tienen es fruta. Entonces estas opciones, porque los yogur que hay ahorita en el mercado, la mayoría no tienen una calidad nutricional muy adecuada, entonces siempre buscar en los ingredientes el azúcar. Todo lo más natural que se pueda. Exactamente. Licenciada, y es que lo más importante al final de todo esto que hemos venido hablando es los resultados que se logran tener a futuro en términos de una mejor calidad de vida, en términos de disminuir las posibilidades de padecer alguna enfermedad. Entonces todo esto de una u otra forma contribuye a que estemos bien, y en el tanto estemos bien, el círculo familiar también va a estar bien. Exactamente, sí, a nosotros como nutricionistas nos encantaría que nuestra función más grande sea la de prevención, no ya la de pues, ayudar a las personas a llevar mejor su enfermedad. Entonces sí, ojalá todos sacáramos el tiempito para dedicarnos a comer un poquito mejor. Hay una frase que me llama mucho la atención y que dice es que tu alimento sea tu medicina. ¿Okay? Entonces creo que es lo más adecuado en este caso y de verdad sería excelente que todos pudiéramos pues enfocarnos en eso, en ver la alimentación como algo preventivo y no utilizarlo ya pues cuando ya no hay nada que hacer. Bueno, y además de la alimentación, otro aspecto que me gustaría conocer su criterio es la importancia de combinarlo con un poquito de ejercicio, movernos, ¿verdad? Sí, la organización de todo esto, involucrado el corazón, ¿verdad? Pues lo que recomienda son 150 minutos de actividad física por semana. Ahora, sobre todo con los niños y bueno, los adultos ni qué se diga, pero ahora los niños con todas estas cosas electrónicas, ya prácticamente el tiempo que pasaban jugando, que sería la actividad física, está totalmente pues limitado. Entonces sería importantísimo que nos pongamos a ver un poquito más, a mandar al niño con la bicicleta, ¿verdad? Igual nosotros vamos al parque y lo acompañamos y ahí sacamos los 150 minutos que no cuesta nada. Si vemos cuánto representa esto en la semana, pues es un tiempo súper pequeño comparado con el tiempo que le dedicamos a ver tele, que bueno, 150 minutos sería fácil una película. Entonces podríamos dedicarnos a esto a hacer un poco de actividad física. Y que podemos invertirlo física en actividades que nos van a generar un beneficio a todos. Exactamente. Mónica, ya para ir finalizando, ¿cuál es el mensaje para todas esas personas que nos están viendo y que esperamos que hayan podido sacar provecho de este programa? Ok, bueno, para mí decirles que ha sido un gusto estar aquí, que espero que aprovechen muchísimo los consejos que le di y definitivamente que busquen la nutrición y la alimentación como algo preventivo, como una forma de ver más allá, de poder llegar a estar viejitos pero sanitos, de tener pues no simplemente también preocuparnos por la parte estética, sino por cómo nos sintamos, cómo está nuestro examen de sangre, que es curiosísimo ver que hay personas que pasan 3 años sin hacerse un examen de sangre. Entonces, tratar de chinear un poquito más el cuerpo, ¿verdad? Que al final es nuestro hogar, o sea, nada hacemos y tenemos pues un montón de cosas y estamos todos enfermos. Entonces, pensar un poco más en esto y dedicarle más tiempo, sacar un poquito de tiempo más a cuidar la alimentación, que tampoco tiene que ser nada muy complicado, pero sí con un poquito ahí de amor para que salgan bien las cosas. Bien, licenciada, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, por compartir importantes consejos que estoy seguro que le van a servir a muchos televidentes, me van a servir a mí y esperamos volverla a tener pronto con otro tema porque alrededor de la nutrición sabemos que hay infinidad de temas. A ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden, como lo decía la licenciada, su alimentación es su mejor medicina. Nos vemos a la vuelta de una semana con más información aquí en su programa Actualidad. Que la pasen bien. Actualidad